Bueno, perdón, ahora sí. Buenas tardes, vamos a dar inicio. Creo que ya hay varias personas conectadas y vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Estuve recibiendo sus resúmenes, chicos, de tanto del artículo de la semana antepasada como el de la semana pasada, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan en esta clase, pues prácticamente es una cuestión 100% teórica, agregando también que se basa mucho en una cuestión histórica de todo lo relacionado al crecimiento que estamos teniendo hasta el día de hoy en el ámbito de enfermería, que es el rol que pues, prácticamente todos nosotros estamos llevando a cabo en nuestra vida laboral, en nuestra vida cotidiana, independientemente de la rama a la que nos dediquemos, porque refrescando un poquito la memoria, sabemos que la enfermería no solamente se basa en una cuestión clínica, sino que también tenemos el ámbito de la docencia, el ámbito de la investigación, el ámbito de la administración, de la investigación y pues obviamente de la cuestión clínica, que esta misma se deriva pues obviamente dependiendo del nivel hospitalario en el cual laboremos, llámese un primero, segundo o tercer nivel. Entonces, si ustedes se fijan en estos dos artículos que yo les hice llegar, en uno de ellos prácticamente nos habla de toda la cuestión del crecimiento o del empoderamiento del personal o de la profesión de enfermería, ya en una cuestión de una profesión y no como lo platicábamos en la clase pasada, que anteriormente pues era una cuestión un poquito más empírica o informal, podemos llamarlo también de esta manera. En el otro artículo que les hice llegar, si ustedes se fijan, también nos habla un poco de la historia de la enfermería, pero ya la trasladamos prácticamente a nuestro país. Porque es importante conocer la enfermería en un ámbito global, porque pues prácticamente podemos darnos cuenta que aunque seamos enfermeros en el país que sea que podamos llegar a laborar, realmente sabemos que las intervenciones, actividades o el poder que tenemos como enfermeros puede llegar a ser diferente. Es importante que lo conozcamos porque también actualmente sabemos que tenemos mayores oportunidades de crecimiento también laboral, inclusive para poder trasladarnos a otros distintos países para poder llevar a cabo la implementación de nuestros estudios como profesionales de enfermería. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos un poquito de la historia, perdón, general de nuestra profesión. En esta clase, la forma o la dinámica que vamos a llevar a cabo va a ser prácticamente que cada uno de ustedes, de forma voluntaria, me vayan diciendo, así como hicieron ustedes un resumen de los artículos enviados, que me vayan diciendo cuál fue la parte más relevante o cuáles han sido los cambios o modificaciones que ustedes consideran al momento de leer los artículos que hemos vivido como profesionales de enfermería y sobre todo las personas que tengan, independientemente de los años que sean laborando como profesionales de enfermería, desde su punto de vista, ya no tanto en artículos científicos, ¿cuáles son los cambios que ustedes han percibido conforme pasan los años respecto a su profesión? ¿De acuerdo? Entonces, primero platicamos un poquito del artículo y al mismo tiempo lo decimos desde una perspectiva personal. ¿Quién quisiera comenzar? Si no, yo voy a ir eligiendo. ¿Ningún voluntario? Suri. Muy bien, Suri, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Suri. Este, mm, pues me gustaría comentar referente al primer artículo que vimos, el de enfermería como profesión en busca de nuevas preguntas del autor Ricardo Ayala. Ok. Eh, pues en referencia a este artículo, pude darme cuenta de que anteriormente
la enfermería era como no era considerada como profesión, sino como una ocupación, más que nada basada Ujú. en el cuidado, más que un equipo de salud, éramos como más dedicados al cuidado, más empírico. Mm, en este artículo, igual, el autor hace referencia a cómo se definió una profesión, que anteriormente, para definir una profesión se observaba sobre todo a los doctores, a los abogados, a los sacerdotes, dejando fuera las demás profesiones u ocupaciones. Mm, También en este artículo el autor hace varias interrogantes, ¿no? De cómo definir una profesión, sobre todo la profesión de enfermería, relacionándola con otras profesiones sanitarias, mm, enfocarse en el estudio de las funciones, de las competencias, de las responsabilidades de la enfermería, de los factores como el género, la clase social, la cultura y muchas cosas más. También menciona que anteriormente la enfermería estaba fuertemente asociada a conceptos como la vocación, la Ujú. abnegación, sacrificio, y todo eso podemos aún verlo reflejado en los ritos de la iniciación, el juramento, el uniforme, la cofia, el paso de la luz, todas esos símbolos vienen de una matriz histórica. Mm, Pues a lo mejor ahorita ya no sé, ya no podemos observar tanto esto en nuestra profesión, ¿no? Que seamos tan abnegados o tan enfocados en la abnegación, en estar a expensas de lo que diga el médico. Actualmente ya yo creo que parte de nuestra formación es tener un criterio propio Sí. donde nosotros podamos también hacer algunas observaciones, podamos decidir en el tratamiento y los cuidados de los pacientes. Yo creo que eso forma parte de la evolución de la profesionalización de enfermería. Bueno, eso Ok. sería. Gracias, Uri. Ahora, usted desde su punto de vista en su forma de desarrollar su profesión, con el paso de los años, ¿ha notado, visto directamente alguna modificación que usted considere y diga, bueno, cuando yo inicié en esto, cuando yo estudiaba, las cosas yo las veía de tal manera y hoy en día lo podemos desarrollar de una forma distinta o algún cambio o diferencia que haya notado respecto a al tema de la profesionalización de enfermería? Sí, claro. Yo Ujú. actualmente tengo 15 años, 17 años de antigüedad en mi trabajo Ok. y, y sí ha habido muchos cambios. Tan solo cuando estudiaba hace unos 18 o 20 años, Ujú. sí era así como que de, pues la enfermera solo acata las órdenes de lo que dice el médico. O la enfermera es abnegada, la enfermera debe de tener vocación de servicio. Era más enfocado a la vocación y al servicio que a los cuidados. Y ahorita pues ya el estudio del cuidado es diferente, ya ¿cómo le digo? Tenemos como más criterio, el cuidado ya Sí. está más profesionalizado, ya el cuidado va enfocado en las necesidades de cada paciente y necesidades del paciente, necesidades del entorno, necesidades hasta del familiar. Sí, del cuidador o familiar, así es.
Ok, Suri, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con las opiniones de cada uno de ustedes y al finalizar yo voy a retroalimentarles, ¿de acuerdo? Gracias, Suri, por su participación. ¿Quién más quisiera, Rebeca? Hola, amor. Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Yo lo que quiero comentar es que algo que sí como tal no lo platica el primer artículo, Ujú, sí hace énfasis el segundo, que es sobre todo de que la enfermería antiguamente se pensaba que era solo para mujeres, ya que ujú, al ser de vocación y así, digamos, el estereotipo de lo que era más para mujeres. Yo, terminando la carrera, pude dar unas clases en donde estudiaba y ujú. era una escuela de monjas y había también internado y eran puras mujeres. Y ahorita ya en lo que estoy trabajando, ya llevo 15 años como jefa de servicio y sí he visto un aumento de hombres estudiando enfermería, trabajando y por ejemplo a finales del año pasado ya me tocó estar como apoyando a un enfermero para que sea jefe de servicio. Es la primera vez que va a haber uno en el hospital y eso también es como uno de los mucho que menciona el segundo artículo, que por quizá es por género o por cómo fue estructurada la carrera y al verse como vocación, siempre fue pensado para mujeres. El primer artículo lo compara con médicos y menciona que son hombres, Sí, sacerdotes son hombres, abogados son hombres. Entonces ya ahorita ya se nota menos la brecha, aunque sí se sigue notando ya que no hay muchos hombres que estudien enfermería, más sin embargo ese es un gran cambio que se ha visto en estos últimos años, ya que hay más que estudian enfermería y también les apasiona la enfermería. Eso es como lo que yo vi que se relacionaba en ambos artículos y que sí he visto este cambio en mi trabajo. Tan solo aquí en nuestra clase, si hay compañeros, no somos solo sí, compañeras. Y creo sí, sería así todo. es. Muy bien, Rebeca, le agradezco y dijo un punto muy relevante en toda esta cuestión de la profesionalización. Muchas gracias por tu participación, Rebeca. Y continuamos con Sergio. Sí, maestra. Pues al final lo que pude concluir, ¿no? Son dos artículos que van muy de la mano en cuestión de la historia y de lo que se ha vivido con anterioridad en esta área de la salud. Si bien anteriormente lo manejaban como, este, como ya lo decía la compañera, una ocupación, no una profesión, era más como de vocación, de decir, mucho voluntariado realmente, ¿no? Sí, este, la gente decía como que pues vamos a ayudar a los enfermos, vamos al sanatorio a apoyar a los que están heridos, ¿no? Al final de cuentas, anteriormente lo veían como una carrera de sumisión. Mucho de esto también tenía que ver pues la parte sí, de la cantidad de personal femenino que se manejaba con anterioridad. Hasta la fecha, pues el personal femenino en la enfermería sigue siendo mayor, ah, pero a diferencia de pues tiempos anteriores, ahorita es totalmente distinto. Lo que sí, digamos que estaba tomando en cuenta era toda esa parte de que pues a la actualidad sigue habiendo opiniones muy divididas en este aspecto. Este, si bien a mí no me ha tocado así como que mm, que el personal se pelee por este tipo de cuestiones de que yo sé más, yo soy más, o que los médicos sean como que muy groseros, pero sí me ha tocado una que otra diferenciación entre estas mismas opiniones de que el personal se siente menos o sienten que los hacen menos por la parte de que, pues como profesionales, al final de cuentas ellos sienten que saben más, ¿no? sí. Y pues realmente es eso, no,
La parte de la historia pues sí queda para ello, ¿no? Para saber qué es lo que, de dónde venimos y a la actualidad todo lo que ha avanzado, todo lo que ha trascendido para lo que es de la carrera de enfermería. Este, y pues eso principalmente. Exactamente, Sergio. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Puedo decir algo, maestra? Flor, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí, adelante. Como comentaron mis compañeros, de la historia, grabándose todos estos artículos que nos envió, la historia de la enfermería es muy importante. A principio, yo había leído antes una historia se me olvidó ahorita el nombre, de una joven que empezó en una guerra a cuidar enfermos a los soldados, y después de eso su familia no quería que ellos trabajaran como una enfermera, porque en aquel entonces ser enfermera era un trabajo como humillante, era un trabajo que no debían hacerlo porque, como dijimos al principio, ya lo comentaron los compañeros, era solamente como un oficio, no realmente como una profesión. Mas, sin embargo, a pasar el tiempo, cada uno de los artículos que nos los menciona, ya no ahora solamente es empírico, no es un oficio, sino que ya es una profesión. En uno de los artículos dice que la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, como una institución comprometida está para dar a conocer la importancia de nuestra rama de la disciplina y la historia. La historia en la que la enfermería es una creación, digamos, reciente, pero ahora es, digamos, antigua, ¿no? Pero ahora recientemente ya se toma no como un oficio empírico, sino como una profesión. En uno de los artículos mencionaba que el licenciado de enfermería o la licenciada, ¿no? En algunos momentos, y creo que esto se discutió en un tema, que cuando en ausencia del doctor, nosotros podemos ocupar en algunos casos, tomar el poder ayudar. Igual en una parte dice amor a Dios y amor al prójimo. Y eso me gustó esa parte porque realmente nos comprometemos. Y todas las enfermeras antiguas que empezaron, tanto mujeres que apoyaban, que ayudaban a lo de la enfermería, que unas eran protestantes, otras eran católicas, y ellos fueron los que empezaron a ayudar a los enfermos y empezaron a tratarse como enfermeras, ¿no? Cada uno de ellos se hizo responsable de cada persona que ayudaba, amando así a su propio prójimo. Y ahora esta parte nos los menciona de amor a Dios y amor al prójimo. Dejaron no solamente nuestro trabajo de enfermería para las monjas, las católicas o las protestantes, sino ahora para todas. Y como una compañera lo mencionó, este oficio se había dado solamente a las mujeres. Ahora ya no hay, ahora es parcial, ¿no? Ya no hay, ¿cómo se le dice? División que es solamente para mujeres o para hombres, sino que ahora hombres y mujeres tienen el derecho de poder colaborar con toda la humanidad en lo que es nuestro trabajo de enfermería. Y ahora ya nos dan una importancia de disciplina y de historia. Y si todos los que estudiamos vimos las historias, cómo se va relevando cada día, en el 2012, en el 2020, y antes, ¿no? Cómo se va mejorando cada día y nos van tomando más en cuenta. Porque antes, como decía el compañero, el médico pues era sobresaliente, él era el que dominaba, el que mandaba y todo. Hasta ahora, ¿no? Siempre digo, ellos son nuestros maestros mayores y respetamos todas las indicaciones médicas que ellos dan, pero en algún momento, como igual comentábamos en las clases pasadas, si vemos que hay necesidad de mejorar algunas cosas, pues creo que ya tenemos un poquito más
de apoyo para que nuestra opinión sea contada y relevada también ante el médico. Eso creo que es parte de la mejoría que vamos viendo en el trabajo de la historia de la enfermería aquí en México, ¿verdad? Y hay muchas historias más de diferentes lugares que nos mencionan y pues para mí sí son bastantes, pero sí ha mejorado mucho. Y también ahora yo recuerdo, maestra, que cuando trabajé hace 25 años, los tanques de oxígeno no eran empotrados como ahora. Los tanques de oxígeno donde trabajaba tenía tanques de ese tanque Creo que se le está cortando, Flor, o nada más a mí me parece. Alguien que me ayude a decirme, por favor. ¿Se le trabó Sí, a se le Flor está o...? cortando. Sí, ¿verdad? Se le cortó a Flor. Sí, se le trabó. Gracias. Flor se trabó. Creo que se desconectó. Sí, creo que sí. Bueno, pues evidentemente un fragmentito que nos alcanzó a comentar Flor respecto a la historia de enfermería. Aquí dice Sophie, exactamente, es prácticamente la historia inicial de Florence Nightingale, que sabemos que pues es nuestra pionera de enfermería, que gracias a ella pues que tuvo una influencia muy impactante a nivel social y quizá no todavía profesional, porque hablábamos la clase pasada respecto a la situación en la que todavía hace no muchos años la enfermería no era una profesión basada en evidencias, o sea, una profesión tal cual o una cuestión científica, sino una cuestión empírica. Pero ella sí Ah, realmente forjó los inicios para poder dar un comienzo pues a nuestra profesión, ¿verdad? Y gracias a ella pues comenzó también a verse de manera independiente al profesional de enfermería, que es como lo conocemos al día de hoy. ¿De acuerdo? No sé si ya se conectó Flor otra vez, pero sí, ya está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por su aportación, Flor. Creo que al final sí, se alcanzó a cortar un poquito, pero nos dio puntos muy relevantes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Flor. Creo que Perdón, muchas gracias. Gracias. No, ¿de qué, Flor? Gracias a usted. Se Nada fue a mi más que internet. sí, es lo que le iba a decir, como que se está cortando, pero igual cualquier cosita, si gusta escribirnos por el chat, adelante, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Maestra, muchas gracias. No hay energía y tengo poquito internet. Gracias, Ah, maestra. gracias a usted, Flor. Ok, ¿alguien más que quisiera darnos su aportación? yo, maestra, Margarita, Margarita. díganos, Margarita, muy bien. Bueno, una cosa que yo observé en el escrito de ayer de la historia de México, que Ujú. se dejó de dar la materia de historia de enfermería en México porque carecía del sistema científico, ¿cómo se dice, maestra? Sí, de bases científicas. De base científica. Yo creo que de ahí fue la creación más bien del proceso de enfermería, ¿no? Para tener Totalmente. bases en nuestros cuidados y poderlas plasmar. Y de hoy en Sí. día, pues sí hemos cambiado, porque yo recuerdo hace 20 años, ¿verdad? Que entré al hospital, pues no se veía nada de la licenciatura, ni de especialidades, ni nada de eso. Y ahora, pues gracias a Dios ha crecido y ya nos toman más en cuenta. Por ejemplo, yo estoy en una terapia intensiva y sí nos toman en cuenta los médicos, porque pues como estamos ahí constante, sí aportamos también, ya no estamos tan calladas. Sí, claro, porque antes era más una cuestión de únicamente seguir lo que se nos indicaba, ¿verdad? Entonces, prácticamente todas nuestras intervenciones, que ahorita al final lo voy a mencionar,
todas nuestras intervenciones eran dependientes, es decir, si no nos decían qué hacer, no hacíamos nada prácticamente. Y hoy en día no, hoy en día ya tenemos la diferencia de actividades independientes, es decir, que son 100% propias del personal de enfermería, y otras intervenciones que ya no conocemos como dependientes, sino como interdependientes, es decir, dependemos nosotros, pero el demás equipo multidisciplinario también depende de nosotros, o sea, es un trabajo en conjunto. Ya no es que el enfermero dependa del médico, ya es todos los profesionales de la salud dependemos unos de otros. Llámese nutriólogo, psicólogo, psiquiatra, de terapia física, médicos, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, ya nosotros estamos más inmiscuidos, inclusive hasta en el tratamiento del propio paciente. ¿Ok? Muy bien, Margarita, muchísimas gracias. ¿Quién más quisiera darnos o compartirnos su aportación? Bueno, de todos modos, conforme, a ver, ¿quién? Tayla, sí, ¿verdad? Yo, maestra, Buenas tardes, gracias. lo que yo leí de los artículos habla sobre la historia de la enfermería en México y sobre cómo fue progresando la enfermería. Antes se tomaba nada más como un oficio y era más por vocación. Ahí seguían los pasos de los doctores, de los licenciados y de los sacerdotes. De hecho, hasta el uniforme de color blanco y la lámpara era considerado como algo religioso. Sí. También decía ahí que el doctor siempre se iba a tener ahí en equipo con la enfermera o con el farmacéutico para hacer su trabajo. O sea, somos el brazo derecho del doctor. Ujú. Y ya en la historia de México habla sobre que las enfermeras se empoderaron y estudiaron más, estudiaron, este, estudiaron más y ellas escribieron los textos y los libros para investigaron más sobre los cuidados de enfermería y los profesionalizaron. Eso sería todo. Ok, muchísimas gracias, Tayla. Exactamente. Fíjense que su compañera nos acaba de dar un punto muy relevante, que sería en esta, igual si alguien quisiera dar otra aportación, levanta su manita o nos activa su micrófono, ¿sale? Un punto muy importante y muy clave dentro de los avances que marcaron la diferencia de la cuestión empírica a la cuestión científica. Si bien sí llegaron a existir bibliografías encaminadas para enfermería, como por ejemplo Florence Nightingale fue una de las primeras escritoras o autoras de un libro que ya era tal cual para un enfermero, que en su tiempo básicamente, ya lo mencionaban ustedes hace un momento, éramos considerados más bien como una cuestión de cuidadores. La cuestión de los libros es algo sumamente relevante que marcó la diferencia, porque anteriormente, si bien sí existían bibliografías que nos hablaran de farmacología, que nos hablaran de morfología, que nos hablaran, etcétera, etcétera, es decir, para ramas generales de la salud, no existían bibliografías que fueran encaminadas directamente para los profesionales de enfermería con bases científicas. Entonces, conforme pasaron los años, empezaron las mismas enfermeras y enfermeros a generar bibliografías, pero ya no de forma empírica, ya no era administras tal medicamento de esta forma y en el cuadrante superior externo, no, ya era con bases científicas. No sé si a ustedes les tocó en algún momento, ya también tiene algunos años, la verdad es que a mí en lo particular ya no me gusta utilizarlo, pero hubo un libro muy famoso, muy utilizado en la enfermería, que es el de, salieron muchos con el mismo nombre, de Fundamentos de Enfermería, al menos aquí en la Universidad de Guadalajara utilizábamos mucho, que era de la enfermera, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Rosales.
tal cual era, enfermería, fundamentos de enfermería de el nombre Rosales, su apellido. Ese fue uno de los primeros libros, al menos aquí en México, que era muy utilizado. ¿Por qué? Porque prácticamente nos dice las intervenciones junto con su fundamento científico. Y ahí es también donde comenzamos a hacer las modificaciones, porque ya no es nada más, te estoy enseñando cuál es la vía intramuscular. Ya nos explica por qué la vía intramuscular tiene que ser a 90 grados. ¿Por qué? Porque anatómicamente, cuando nosotros insertamos la aguja, al hacerlo con estos grados, la misma administración, pues anatómicamente ya llegamos al músculo. Ah, ok. ¿Por qué la subcutánea 45? ¿Por qué la intradérmica 15 grados? Etcétera, etcétera. Entonces, fueron de los primeros libros que realmente ya no nada más nos enseñaba lo que teníamos que hacer, sino que fundamentaba absolutamente todas nuestras tareas como profesionales, que ese, como lo comento, fue uno de los puntos más importantes para marcar esta diferencia del empirismo a la ciencia. El hecho de no tener artículos científicos de enfermería, el hecho de no tener bibliografías como tal, llámense libros, revistas, artículos, etcétera, era algo que realmente nos tenía muy estancados. ¿Por qué? Porque si bien sí había libros para medicina, libros para especialidades médicas, etcétera, nosotros no los teníamos y nos limitábamos únicamente, si, fíjense bien, si es que queríamos aprender más, leíamos y buscábamos bibliografías, pero no era algo obligatorio para nosotros como enfermeros o enfermeras, era algo opcional. Actualmente las escuelas obviamente ya se encaminan más. Susana Rosales, gracias, Sofi. Susana Rosales, si no han checado ese libro, la verdad es que es un libro muy básico, pero es muy digerible. Si algún día lo quieren buscar, creo que de hecho está hasta en internet en PDF para que vean a qué me refiero yo con que ya nos empezaron a argumentar todo de forma científica, ¿va? Sí, así tal cual busquen los fundamentos de enfermería de Susana Rosales. Bueno, Maestra, entonces, yo tengo la imagen del libro. Si quiere lo muestro para que lo puedan, encontrar un poquito mejor los compañeros. ándale, Sofi, sí me parece bien. Si lo quieren mandar al grupo de WhatsApp, está excelente. Actualmente, o sea, hablando ya de ese libro como tal, insisto, es un libro súper funcional, muy fácil de digerir, aunque la desventaja que ya tiene varios años, su edición. Entonces, por ejemplo, pueden utilizarlo, sí, pero siempre busquen otras bibliografías para que lo complementen, porque pues obviamente, como todas las ramas en generales, sobre todo las de la salud, también tenemos pues crecimiento con el paso de los años. Digo, no todas las enfermedades son iguales si estamos hablando de 5 años a la actualidad. O sea, si hablamos, por ejemplo, 10 años atrás, pues ni siquiera 10 años atrás, 5 años atrás, no sabíamos ni siquiera que existía el COVID, ¿no? Entonces, así como todo va teniendo mutaciones, por ejemplo, en el ámbito de las enfermedades, nuestras intervenciones también se van modificando y tenemos siempre que irnos actualizando. Búsquenlo, insisto, es muy fácil de digerir, pero no se queden con esa bibliografía. ¿Sale? ¿Por qué? Porque les comento, ya tiene muchos años su edición, aunque para darle una buena revisión está perfecto. Bueno, entonces hablamos nosotros que uno de los cambios relevantes que podemos llegar a ver nosotros es que ya existen bibliografías científicas encaminadas directamente al profesional de enfermería, tal cual, y que estas mismas bibliografías tienen una base científica, no solamente, es más, ya ni siquiera empírica. Ahora, ¿qué otros cambios o modificaciones hemos tenido? Ya lo platicamos un poquito la clase pasada y hablábamos que, por ejemplo, anteriormente se nos ofertaban ciertas cuestiones de ramas de enfermería. Auxiliar de enfermería, en algún momento era lo único que existía. Después, auxiliar y la carrera general. Posteriormente, auxiliar, carrera general y la licenciatura. Y actualmente, como les comentaba, al menos aquí en Jalisco, desaparece ya de la mayoría de las escuelas
el hecho de que oferten planes académicos para auxiliares. Se brinca únicamente, por ejemplo, en escuelas públicas de aquí de Guadalajara, que es la Universidad de Guadalajara, únicamente ya se está ofertando la licenciatura. Inclusive ya se elimina también la carrera general o el semiescolarizado, ¿sale? Ya quedando únicamente ofertas académicas, única y exclusivamente para la licenciatura. Ahora, a ver, un momentito, déjenme leo aquí. Nos comparte Suri, solo para complementar un ejemplo de la profesionalización y evolución de la enfermería, es el reciente nombramiento, exactamente, de un enfermero como director de un hospital de segundo nivel, que era algo que no se veía, porque todavía, eso fue hace muy poquito tiempo, si no me equivoco, Suri, hace unos meses o menos. Si se fijan anteriormente, quienes, y todavía un porcentaje súper grandísimo, los directivos son médicos, ¿verdad? Entonces ya vimos que también podemos llegar a tener nosotros más crecimiento laboral, pero pues obviamente para eso tenemos que estar más preparados académicamente. Otro cambio importante que, ojo aquí, no quiero que nos vayamos a confundir, yo difiero. Pero cuando comienza a ser un auge o una relevancia mayor la cuestión de la licenciatura, se decía, así tal cual, no yo, ojo, se decía que la diferencia, por ejemplo, de un auxiliar o un enfermero general a un licenciado es que el licenciado, por ejemplo, estas ramas sabían realizar todas las intervenciones, pero no sabían fundamentarlas científicamente. Y los licenciados, la diferencia es, o era, así como se conocía, que sabían hacer lo mismo, pero ya con una fundamentación científica. Yo difiero, ¿por qué? Porque también lo platicamos un poco la clase pasada. Actualmente, todos ustedes que ya laboran, si ustedes se fijan, ustedes saben hacer lo mismo y si el día de hoy el paciente les pregunta, ¿qué medicamento me estás administrando y para qué es? ¿O de qué forma me sirve? Ustedes les saben contestar. Puede ser que exista una que otra persona que no, pero les puedo asegurar que hasta los licenciados, ¿sale? Pero teóricamente hablando, en bibliografías es una de las diferencias que se comenta respecto al incremento de enfermería como profesión, ¿sale? Les digo, yo difiero con eso porque honestamente yo tengo compañeros que ya están por jubilarse o se acaban de jubilar, que tienen un conocimiento excesivo y que nunca hicieron ni siquiera la nivelación. ¿Va? Sí, quizá la diferencia es que lo fueron adquiriendo conforme a la práctica, pero de que se tuvo el conocimiento, se tuvo. Ahora, otra de las diferencias que si se fijan ustedes anteriormente para poder llegar a estudiar enfermería, a veces ni siquiera se llegaba a solicitar el bachillerato. Casi salían de la secundaria, tenían 13, 14 años, empezaban a estudiar enfermería, era muy poquito tiempo lo que se estudiaba y ya podían implementarlo de una forma laboral, ¿va? Entonces, si ustedes se fijan, actualmente, por obvias razones, que se va descartando la enfermería auxiliar, que se va descartando, perdón, la enfermería general, para la licenciatura, sí o sí, ya se solicita el bachillerato. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un nivel académico superior en una cuestión tal cual y meramente académica, ¿va? Ahora, otro de los puntos muy relevantes, ya lo mencionaron algunos de ustedes, la cuestión del género. Si bien ya lo decía su compañero, ¿quién lo comentó? Déjenme acuerdo, Sergio. Ya lo decía, si bien la historia de enfermería actualmente ya no nos debe de ser funcional para seguirla implementando, porque si nos basáramos en una historia de enfermería realmente daríamos 1000 pasos para atrás, pero sí nos sirve para manejar, para conocer de dónde venimos, lo decía su compañero, y sobre todo también para saber cómo fue que llegamos hasta lo que somos hoy como enfermeros. Anteriormente, si era inimaginable que las personas, o no era aceptable, que las personas trabajaran de enfermeros, de enfermeras, porque en ese tiempo puras mujeres, pues mucho menos iba a ser aceptable o bien visto para la sociedad que los hombres también lo hicieran. ¿Por qué? Porque enfermería era considerado
lo mencionaban también, meramente como cuidadores. Y sí se relacionaba bastante a una cuestión de religión y de vocación. Obviamente, sí existían hombres que se dedicaban a la rama de la salud, pero prácticamente eran la rama de medicina, que con esta rama también está sucediendo lo mismo que con nosotros. Anteriormente eran básicamente puros médicos hombres y si ustedes se fijan, con ellos pasa la inversa de con nosotros. Conforme van pasando los años, va incrementando el estudio no solamente de hombres, sino de mujeres hacia la rama médica, así como con nosotros, hombres que se van inmiscuyendo a la rama de enfermería. Y ojo aquí, y quiero ser muy clara con esto. No porque la historia nos diga que anteriormente era solamente una cuestión de vocación y ya no debería de serlo, quiere decir que la vocación la tenemos que dejar a un lado. Yo creo que ustedes no me van a dejar mentir. Por más estudiados que estemos, por más preparados y demás, pero si no tenemos una vocación al implementar nuestros cuidados o intervenciones de enfermería, realmente todos los días laborales de nuestra vida los sufriríamos, porque no me dejen mentir, tenemos guardias muy pesadas, guardias en las que pasamos de todo, desde el hecho de salir llenas de secreciones de no sabemos ni de qué, guardias en las que el paciente con demencia, el paciente psiquiátrico, etcétera, etcétera, ya nos dijeron hasta de lo que no. Entonces, si no tuviéramos vocación, ustedes díganme, ¿realmente toleraríamos o trabajaríamos de una forma amena día con día con una ausencia de vocación? Para nada, ¿verdad? Y más y sobre todo porque si ustedes se fijan, nosotros, así como otros profesionales, sobre todo en la salud, trabajamos con seres humanos, ¿va? Entonces, no olvidemos que aunque tengamos toda la cuestión científica, la vocación también sigue siendo una cuestión relevante para nosotros, porque sin ella realmente sería un martirio trabajar, ¿sale? Ahora, ¿qué otros cambios o diferencias hemos visto? Sí mencionan ustedes, por ejemplo, la cuestión que puede sonar muy simple, pero el hecho del uniforme de enfermería. ¿Ha tenido trascendencia? Por supuesto que sí. O sea, nosotros si buscamos en la historia de la enfermería, pues para empezar, que no había hombres, el uniforme que era vestido, ¿verdad? El vestido y la cofia del tamaño del mundo. Actualmente ha habido muchos cambios en los cuales, por ejemplo, los uniformes ya son más cómodos, el zapato de enfermería ya es más cómodo, inclusive en hospitales donde ya se permite el uso de calzado, por ejemplo, de tenis, obviamente con toda la cuestión reglamentaria también para protegernos nosotros, que no sean de tela por lo mismo de las secreciones, punzocortantes, etcétera, etcétera. Que ya se llegan a permitir un poquito más de cosas que honestamente nos hacen el trabajo un poco más ligero. Si se han fijado ustedes, nosotros aquí hablando de México, creo yo, considero que somos un país que todavía está más apegado a lo reglamentario en esta cuestión de historia que en muchos otros países que ya traen quirúrgico del color que sea, trabajando como sea, ¿sale? O sea, me refiero independientemente del área. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la mayoría del sector, sobre todo público, se sigue viendo el uniforme tradicional. El uniforme blanco, el zapato blanco, ya sea el chalequito verde, azul, etcétera, etcétera. Y en algunos hospitales, aunque ahí sí yo estoy en desacuerdo, para ser honesta, todavía se sigue utilizando la cofia, que ya vimos nosotros que realmente se hicieron estudios científicos que comprueban que la cofia es un foco tremendo de infección, que tiene que ver mucho pues con las infecciones nosocomiales, ¿va? Entonces, eso también nos lo van modificando poco a poco. Es lo que yo veo en otros hospitales, porque he de decir, yo el hospital donde laboro todavía está manejado por temas religiosos. Mis jefas son personas que pues sí estudiaron enfermería,
pero forman parte de se me fue ahorita el nombre, pero como es que no lo quiero decir mal, luego van a subir esta clase a YouTube y lo van a ver mis jefas. Pero forman parte como son monjas, pues. Mis jefas son monjas. O sea, la jefa mayor de todo el hospital es monja. La jefa, por ejemplo, del personal de intendencia también es madre, ¿no? Entonces, todos ellos forman parte y por ejemplo, en mi situación, sí llegan a involucrar todavía mucha cuestión religiosa. O sea, número uno, con nosotros sí seguimos 1000% reglamentarios, uso de calzado, el uniforme, nada de accesorios, el peinado, pues ya sabemos el peinado reglamentario, prácticamente con nosotros no se ha modificado en nada y honestamente dudo que se modifique. ¿Por qué? Porque nuestras jefas, cuando se va una, ya tienen la que sigue. Entonces, pues prácticamente mientras la cuestión religiosa siga con nosotros, pues nada de esto va a cambiar. Entonces, nos damos cuenta que la cuestión religiosa, desde que inició la enfermería, tiene mucha relación, pero todavía al día de hoy. Sí. Sí hay jefes directivos que son médicos que no tienen una relación con la religión, pero en enfermería, en mi hospital, como les comento, seguimos hablando de una cuestión 100% religiosa y está muy marcada. Por ejemplo, de mi hospital, aquí en Jalisco, al día de hoy, porque están dos en próxima construcción, que va a ser en Ciudad Guzmán y otro en Puerto Vallarta, pero aquí actualmente tenemos dos hospitales, tercer nivel, segundo nivel y uno que al día de hoy parece ser que va a tener mayor crecimiento, pero que al día de hoy funge como un primer nivel de atención. Solo el hospital donde yo laboro es donde todavía se está viendo la cuestión religiosa, pero en los otros dos hospitales, sobre todo en el del segundo nivel, por ejemplo, ya les autorizaron el uso de quirúrgico, aunque laboren fuera de quirófano, respetando el color, respetando pues el reglamento, ya les permitieron utilizar tenis que sean seguros, etcétera, etcétera. Obviamente un uniforme diferente para quienes trabajan o laboran en el área blanca y demás, pero pues al menos ya han tenido ciertos avances en cuestión de una comodidad para que laboremos, porque también hasta en eso no me van a dejar mentir. De repente es muy incómodo, por ejemplo, encontrar unos zapatos de enfermería que realmente nos den una comodidad para aguantar una jornada de 10, 12 horas. En 8 horas. Entonces, ajá, o simplemente con 8 horas, si se fijan, es complicado que realmente digamos, esos zapatos reglamentarios son cómodos. Entonces, entre más cómodos estemos, pues obviamente mejor vamos a trabajar. Entonces, es otro de los avances que también se han visto. Quizá no en todos los hospitales, pero sí en la mayoría. Ya se están comenzando a ver una cuestión más permisible sin dejar de lado lo que está bien para nosotros y obviamente sin afectar a nuestros usuarios. Es decir, vamos saliendo un poquito más de una cuestión muy cuadrada que se existía desde la historia en el ámbito de enfermería. Ahora, ojo aquí, una cuestión muy importante, ahorita les voy a enviar un link. No sé si ustedes sabían, más o menos creo que alguien lo mencionó, no estoy segura si fue Flor, pero que se nos dice que ya, ojo ahí, licenciados en enfermería, ya podemos prescribir medicamentos, pero que formen parte de este listado que viene en el acuerdo o básicamente son medicamentos del cuadro básico, pero sí nos dicen ahí varias cláusulas para que legalmente aplique y no nos veamos afectados. Por ejemplo, que no exista un médico a no sé cuántos kilómetros a la redonda, que únicamente sean del cuadro básico, que tengamos el título de licenciados en enfermería, etcétera, etcétera. Se los voy a compartir para que también ustedes estén inmiscuidos porque ya están estudiando la licenciatura en esto, ¿va? Ahora, les comentaba yo hablando de esta cuestión de que tenemos el derecho, por así decirlo, de la prescripción médica. Ya les mencionaba hace un ratito, nosotros anteriormente solamente teníamos actividades o intervenciones de enfermería dependientes
insisto, actualmente ya las podemos conocer como actividades independientes o interdependientes. Aquí ya vamos a romper el paradigma que nosotras hacemos lo que el médico nos dice. Aquí ya vamos a hablar en una cuestión de que nosotros, al tener los conocimientos científicos, vamos a poder realizar ciertas actividades que son independientes, es decir, que no necesito verlos en una hoja o en una prescripción médica para poderlos realizar. Que si el paciente me dice que tiene tal cosa, yo lo puedo realizar. Un ejemplo muy básico. Si yo veo que el paciente tiene fiebre y el médico no está disponible en ese momento, pues ¿qué voy a hacer? Aplico medios físicos, voy adelantándome, ¿sale? No necesito que alguien me diga en una hojita de indicaciones médicas, toma de signos vitales, cuando yo ya sé que lo tengo que hacer, ¿de acuerdo? No necesito que me pongan baño de paciente, cuando yo ya sé lo que tengo que hacer. Cuando me prescriben un medicamento que dice, por ejemplo, paracetamol, sí, paracetamol, 1 gramo intravenoso cada 8 horas por razón necesaria. Yo ya sé cuáles son las razones que tienen que ver con la administración del paracetamol y no voy a ir a buscar al médico para preguntarle si puedo o no administrar ese medicamento. Entonces, si ustedes se fijan, ese es otro de los puntos importantes que entre más conocimientos tenemos, nuestro criterio profesional va en incremento también, ¿sale? Entonces, vamos rompiendo ya esa cuestión y vamos identificando con exactitud todo lo que como enfermeros ya podemos hacer y que es un trabajo multidisciplinario, no dependiente. ¿Por qué? Porque inclusive los mismos, o sea, es interdependiente. ¿Por qué? Porque yo dependo del médico, pero el médico depende de mí, ¿sale? El nutriólogo depende de mí, pero yo dependo del nutriólogo para la valoración nutricional del paciente, etcétera, etcétera. Entonces, vamos abriendo más esta cuestión en la que somos un equipo, que nadie trabaja para otro profesional de la salud. Trabajamos en equipo ¿para quién? Para nuestros usuarios. Y actualmente todas estas ramas de la profesión, de las profesiones de la salud, somos tal cual como lo mencioné, somos profesionales. Nadie es menos o más que en donde nos encontramos. Ahora, inclusive desconozco en algunas otras escuelas, pero al menos aquí en Guadalajara, la mayoría de materias de los primeros semestres, hablando en cuestión de licenciaturas, se ofertan de forma igualitaria. Es decir, si yo como licenciado en enfermería estoy estudiando la clase de fisiopatología, en ese mismo grupo hay estudiantes de nutrición, de odontología, de cultura física y deportes, de medicina, de enfermería. ¿Sale? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Vamos a trabajar o a tratar al mismo paciente todos. Decir al mismo paciente es una cuestión literal, ¿sale? Entonces, ya desde esa cuestión también es modificada, porque antes, al menos aquí en Guadalajara, existía tal cual así se llama y todavía se encuentra en las instalaciones como Escuela de Medicina. Fin. Ahorita no. Ahorita ya son centros universitarios que mezclan estos estudios y es por lo mismo, ¿de acuerdo? Y ya como una cuestión de relevancia mayor, también al día de hoy existen dos cuestiones bien importantes. Enfermería basada en evidencias, que es como lo vamos a generalizar, y el trabajo de enfermería o enfermera, enfermero independiente. Enfermería basada en evidencias, ¿qué es o qué debería de ser? Todos los profesionales de enfermería, independientemente de la rama en la que nos encontremos o del nivel de atención,
todo lo que realicemos ya tiene que estar, como el nombre lo dice, basado en evidencias. Por lo cual, nuestro gobierno ya saca normas oficiales mexicanas desde hace algunos años encaminadas únicamente a hablar respecto a las intervenciones de enfermería o a la misma profesión. Guías de práctica clínica para enfermeros y enfermeras, guías de referencia rápida, que es lo mismo que la guía de práctica clínica, pero resumida, en donde nos dice qué, por qué y para qué de todo lo que hacemos. Es decir, nos lo fundamenta de forma científica. Entonces, básicamente la enfermería basada en evidencias es eso. ¿Sale? Que todo lo que hacemos ya tiene un argumento o fundamento científico establecido y que también enfermería actualmente ya se involucra en la rama de la investigación, cosa que anteriormente no existía. Nosotros ya también podemos dedicarnos, ya saben, ya les hablaba, a la cuestión de la docencia, a la cuestión de la administración, a la cuestión clínica y a la cuestión de investigación. Ya se existe cada vez o conforme va pasando el tiempo, enfermeros científicos o investigadores que gracias a las personas que se dedican a estas ramas, pues es que nosotros podemos seguir teniendo artículos, libros, fundamentos científicos que nos ayuden a nuestra práctica profesional diaria, ¿va? Y la cuestión, bueno, eso hablando en enfermería basada en evidencias y la cuestión de la enfermería independiente. Ya se puede legalmente trabajar, como el nombre lo dice, de forma independiente como profesionales de enfermería. Sí, se necesitan permisos, como en muchos lugares, pero también enfermería ya tiene las capacidades de poder, por ejemplo, llegar a abrir un consultorio de enfermería. Obviamente, limitándonos a lo que nos corresponde como enfermeros, ¿va? Tampoco no nos podemos adjudicar más allá, pero ya tenemos también ese derecho, que por ejemplo los médicos anteriormente eran los únicos que los tenían, los nutriólogos, los psicólogos, pero enfermería también ya lo podemos hacer. Ya existen al día de hoy consultorios de enfermería. ¿Qué se hace? Curaciones, administración de medicamentos, por ejemplo, con alguna receta o indicación médica, a menos que se cumplan los lineamientos del artículo que les comentaba de la prescripción sin médico. Esto hablando desde un aspecto médico legal, ¿eh? Porque también tenemos que tener cuidado con esto. Y todas las intervenciones que ustedes consideren que como profesionales de enfermería podemos seguir realizando. Retiro de sonda, retiro de puntos, colocación de sondas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, realmente hemos tenido cambios y crecimientos desde la cuestión profesional que han marcado muchísimo el paso de la historia de enfermería, porque les puedo asegurar que hace años nunca nos imaginábamos que nosotros también pudiéramos llegar a tener opiniones, creo que esto lo comentaba Sofi, no me acuerdo, que nosotros también ya podemos llegar a tener opiniones que son tomadas en cuenta en el tratamiento de nuestros pacientes o en el proceso salud-enfermedad. Inclusive, también podemos llegar a ver, o al menos yo lo observo desde mi práctica diaria, que anteriormente, todavía hace unos años, yo recuerdo que decíamos nosotros, ¿no? Como de que, ay, la hoja de enfermería ni siquiera la revisan a veces, no toman en cuenta nada de lo que nosotros tenemos o anotamos del paciente. Y yo sí lo he visto que conforme va pasando el tiempo, se toma más en cuenta nuestro trabajo respecto al equipo multidisciplinario en un nivel hospitalario, y también se nos toma más en cuenta tanto las opiniones, lo que observamos del paciente, ¿para qué? Para algunas modificaciones que se pueden llegar a hacer, porque antes no se nos tomaba en cuenta nuestra opinión independientemente de que somos el profesional de la salud que pasamos más tiempo con el paciente. Pero hoy en día también eso se ha observado, que gracias a nosotros y que vamos viendo la evolución o
si lo queremos ver desde un punto no tan favorable, el atraso de la salud de nuestros pacientes, gracias a lo que vamos observando, que signos y síntomas, etcétera, etcétera, a lo que nos refieran los pacientes, eso también influye bastante en los tratamientos de nuestros usuarios. Entonces, también es un punto bastante importante, que nosotros ya tenemos voz y voto respecto a todo esto, que si yo veo, porque ya tengo el conocimiento científico, que tal dosis de un medicamento no corresponde a las características de mi paciente por peso, porque si es un niño, si es un adolescente, un adulto, adulto mayor, yo puedo mencionarlo. Y anteriormente, ¿qué pasaba? Como ahí dice, lo administro. Ya no, ¿sale? Y es por ello que nos tenemos que seguir preparando día con día para que se nos siga dando la pauta de tener esta cuestión de crecimiento laboral o profesional, como ya lo vimos en estos artículos, ¿de acuerdo? ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario o agregar algo a esta clase? Yo, maestra, Hola, si me lo permite. María Elena. Hola. María Elena, ok, creo que Sí, María Elena y luego María de Lourdes, ¿va? sí. Buenas tardes a todos, compañeros. Nada Sí, más buenas quería hacer tardes. un comentario, maestra. Yo creo que no debemos de perder lo que platicaba usted del uniforme, la esencia de la enfermera. Yo tengo más de 30 años siendo enfermera y me pongo mi uniforme con un gusto, con una satisfacción el ponerme ese uniforme blanco, y que no debemos de perder en los hospitales porque somos el personal mayoritario de un hospital y que se distingue por su uniforme, porque el uniforme quirúrgico ya todo el mundo lo trae, mantenimiento, los que administran de farmacólogos, los médicos, los técnicos, todos traen, y algo bonito que nos distingue es el uniforme, no debemos de perder eso. Y también otra cosa que nos distingue es la disciplina. La Sí, disciplina, eso yo creo que no lo debemos de perder, maestra. Es todo lo que quería comentar sobre el uniforme. Muchas sí, gracias. no, de que a usted, fíjense que es totalmente cierto. Yo creo que desde la cuestión de la higiene de nuestra presentación como enfermeros, yo creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, desde el hecho, de traer nuestros zapatos pulcros, ya luego lo sabemos que somos nosotros los enfermeros, porque todavía hay muchos médicos que llegan a utilizar zapatos pues en general, como del ámbito de la salud, que yo creo que la única vez que estuvieron limpios fue cuando los compraron, porque de ahí en más los vemos en un estado pésimo. Y sí es cierto lo que dice nuestra compañera María Elena, sí nos distinguimos bastante por esa diferencia, ¿eh? Si ustedes se fijan, vean un hospital y prácticamente todos los demás del profesional están de formas distintas. E independientemente de todo, yo creo que lo más relevante es que aunque pueda llegar a ser modificable, pero que nunca perdamos, perdón, la esencia de la disciplina, de nuestra presentación y de nuestra higiene general. Entonces, sí es un punto muy importante porque la verdad es que somos los profesionales en un ámbito hospitalario más disciplinados. Desde la cuestión de la puntualidad, la cuestión de nuestra presentación, la cuestión de cómo nos dirigimos hacia nuestros pacientes, que nosotros no decimos, ay, en su mayoría, y yo me atrevo a hablar hasta por mí, que aunque me cueste trabajo aprenderme los nombres, pero yo siempre le hablo a mis pacientes por nombre. No, el paciente de la 9, el paciente de la 10. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Nosotros tratamos con seres humanos y hay que tratar también como nos gustaría que fuéramos tratados, ¿de acuerdo? María de Lourdes creo que también había levantado su mano, ¿verdad? Sí, maestra, buenas tardes a todos, compañeros. Yo nada más, bueno, al hacer unas puntualizaciones, lo del uniforme, yo creo que ahí, pues un uniforme no te determina, ¿no? Yo creo que sí es característico de la enfermera, pero también considero que el que esté limpio y pulcro es lo más importante, Sí. independientemente de la marca, si es quirúrgico Ajá. o si es blanco
digo, finalmente lo pulcro es lo que nos identifica como enfermeras y enfermeros. La segunda cuestión, bueno, ya ustedes lo complementaron muy bien. La cuestión de la dirección en enfermería, maestra. Yo estoy en un hospital grande y hasta eso ya nos hemos modernizado en esa situación. Finalmente, ahorita, antes las directoras de enfermería eran impuestas primero por Sí. el director del centro hospitalario y después, si no le gustaba o no le acomodaba, pues en el gobierno que está en turno. Entonces, ahorita, por ejemplo, se están haciendo elecciones y eso la verdad es que a este gobierno se lo debemos. Elecciones para elegir a nuestros directivos. Esto en relación a lo que usted comentaba, ¿no? Que en su centro hospitalario pues todavía son monjas, ¿no? Quienes dirigen este hospital. La verdad es Sí. que son cuestiones políticas muchas veces. Ahorita, por ejemplo, en mi centro hospitalario ya se está haciendo por votación, y sobre todo por cuestiones de académica, ¿no? Quien cubre los requisitos para determinado puesto es quien tiende a lanzarse para poder ser votado. Y eso la verdad es que, pues la verdad es muy bueno, porque antes era finalmente de dedazo, Sí. ¿no? Y bueno, en conclusión de la historia de enfermería del texto que nos marcó, sí es cierto, finalmente estábamos a la sombra, ¿no? A mí me hubiera gustado, la verdad, que nos hubieran dado un poquito más acerca de la inclusión de los varones, ¿no? Porque finalmente los varones están ahí desde la guerra, ¿no? Sí. Desde, no sé, a lo mejor hasta incluso desde que nosotras mismas empezamos al cuidado, ¿no? Obviamente, pues en otros contextos, porque pues Sí. finalmente a quien se dio era pues a las mujeres particularmente, pero finalmente la inclusión de los varones se empieza a dar ya indiscriminadamente y eso la verdad es que es muy bueno. Aquí la cuestión maestra es la vocación de servicio que tienen los compañeros. ¿Por qué? Lo que comentaba la vez anterior, la cuestión de la vocación, ¿no? Los compañeros muchas veces no alcanzaron el puntaje para medicina y piensan que enfermería es lo más cercano y que pueden rivalidar materias y pasarse de una carrera a otra, siendo que pues la verdad no, ¿no? Y se quedan muchas veces concluyendo una licenciatura que están en total desacuerdo. Pero bueno, finalmente quien está ahorita ya ejerciendo, tiene muchos años, yo espero que realmente la carrera le haya llenado sus expectativas y finalmente lo ejerza con dedicación y vocación sobre todo. Gracias, maestra. Gracias a usted, María de Lourdes. Sí, evidentemente es lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, prácticamente nosotros, aunque sí hayamos dado ese brinco de que enfermería era únicamente vocación y ya es ciencia, pero no tenemos que dejar atrás nuestros valores, no tenemos que dejar atrás nuestra propia vocación, porque si no, de verdad, o sea, no pudiéramos llegar a trabajar de una forma tan por así decirlo, tan tranquila, tan ligera para nosotros mismos, porque nuestro trabajo es un trabajo de repente muy complicado y muy desgastante emocionalmente. Ahora imagínense hacerlo sin vocación. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, en esta cuestión que ustedes están afortunadamente realizando la nivelación de enfermería. También sabemos nosotros que por qué tenemos uno de los factores que nos inspiran a tener un crecimiento académico, pues obviamente también influye bastante la cuestión laboral y económica. Yo pienso que también, o sea, si estamos haciendo esto es porque vamos a tener mayor crecimiento laboral, independientemente en donde trabajen actualmente, pero aunque lo estén haciendo con ese objetivo, también hay que tomar en cuenta que gracias a esta nivelación sus conocimientos van a incrementar. Y es exactamente lo mismo lo que implementamos en un plano laboral. Nosotros sí queremos seguir creciendo, sí queremos tener más ciencia como enfermeros, pero
sin perder el gusto de realizar las cosas o de tener nuestro crecimiento laboral. Entonces, a ver, vamos viendo aquí qué nos dice José. Dice, siempre estaremos haciendo labores de forma apática, desmotivados. Exactamente, por eso enfermería sigue importando muchísimo la vocación. De verdad, sin vocación nosotros no somos nada. O sea, el hecho de que tengamos ciencia no se olvida de todo lo demás. Entonces, no hay que olvidarnos de los valores, no hay que olvidarnos de la vocación que se ha marcado en nuestra profesión y obviamente que la historia de enfermería, si bien no nos vamos a quedar estancados en una cuestión de profesionalización, pero sí tenemos que tomar lo que en su momento existió para implementarlo o transformarlo al día de hoy y que obviamente el objetivo de todo esto es brindar una atención con mayor calidad a nuestros usuarios o pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, nunca perdamos esta parte porque es una cuestión fundamental, al menos en la profesión de la salud de forma general o en todas las profesiones que se traten de una cuestión directa entre seres humanos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿alguien más que quiera aportar algún comentario, duda, sugerencia? Sí, es importante la profesión, pero también la vocación. Así es. La siguiente clase, ya con esa cerraríamos el bloque de esta materia, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, esta materia es muy ligerita. Estos artículos o esta materia, mejor dicho, sí se prestó para más lecturas de artículos. Cuando les deje artículos, chicos, no quiero que se me estresen ni que se me compliquen, ¿sale? Prácticamente, otra de las cuestiones diferentes, ya lo hablábamos en esta clase de enfermería, es que ya tenemos mayor uso de herramientas, de artículos científicos, que son como los que les compartí, que nos pueden llegar a fundamentar ciertas cuestiones. Entonces, vayan leyendo de poco a poquito, ¿sale? De poco a poquito y lo que se les vaya quedando, así como lo hicimos en esta clase, dar nuestras opiniones y realizar nuestros resúmenes. De cualquier manera, me mencionaba, ay, ya se me olvidó, qué compañera nos comentó, ¿no? Justo con la cuestión el avance del género en enfermería. Voy a buscar alguna lectura para hacérselas llegar y con eso concluir nuestro bloque de esta materia, que es enfermería como profesión. ¿De acuerdo? Va a ser una lectura muy ligerita, pero para poder concluir. ¿Alguien? Ay, no sé. José, creo que... ¿O alguien quiere opinar algo? Como que escuchó a alguien, pero no sé a quién. No, José o ¿verdad? Juan, que salió. Sí, ¿verdad? José, ¿quería comentar algo, José Armando? Ah, Creo que no, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces, ahorita les voy a compartir un link para que le den una leída. Realmente ahí en la parte de abajo viene el link del acuerdo que les comento para la prescripción de medicamentos de enfermería. Se los voy a hacer llegar ahorita por el grupo de WhatsApp y ojalá que sí tengan la oportunidad de leer. Voy a ver si me sale también el link del acuerdo para mandárselos y que de una vez le den una revisada para que sepan también qué es lo que vamos a poder hacer una vez teniendo nuestro título como licenciados en un aspecto médico legal. ¿De acuerdo? Si no hay dudas o comentarios, chicos, el día de hoy por mi parte ya sería todo y nos veríamos la siguiente clase ya para finalizar el cierre de este bloque. La maestra. Muy bien. Gracias, maestra. Gracias a ustedes y que tengan bonito inicio de semana. gracias, maestra. Gracias. Bendiciones. Gracias igualmente a ustedes. Gracias, maestra. A ustedes, Sofi. Gracias, maestra. A usted, Arely, gracias.